Emilia. Sí. Ingeniero, voy a dar inicio. Muy buenas noches con todos los participantes. Reciban el saludo del capítulo de Ingeniería Civil de la Departamental Lima. En esta oportunidad tenemos la presencia del ingeniero Carlos Senosaín Busone, ¿no? Él es el ponente de esta noche, referente al curso, al seminario de conceptos y criterios para el diseño de un proyecto de dessalinización del agua del mar. Como nosotros sabemos a estas alturas, a corto plazo, la escasez del agua va a ser fundamental en tomar un plan de contingencia o qué criterios podemos tomar hacia adelante, hacia un futuro, ¿no? El ingeniero es director técnico de Aquaproduct, es ingeniero mecánico con más de 30 años de experiencia profesional en México, Puerto Rico y Perú. Especialista en diseño de sistemas de tratamiento de aguas, efluentes, desalinización, en tecnología de osmosis inversa, ultrafiltración, empleando múltiples tecnologías. También cuenta con experiencia en tratamiento químico para el RO, ¿ya? Precipitación química, evaporación, cristalización, procesos de cero descarga, ante otros. Es socio fundador, tiene a su cargo las áreas de propuestas y procesos de ingeniería en ejecución de productos y fabricaciones. Voy a dar pase al ingeniero, como le digo, de antemano, de parte del capítulo de Ingeniería Civil, presidida por el ingeniero Elías Tapia y sus demás integrantes, que venimos siempre
llevando exposiciones para la capacitación de todos sus miembros y personas interesadas, ¿no? Entonces, vamos a escuchar acá el ingeniero, su ponencia, y vamos a dejar a los participantes, vamos a indicar que las preguntas los manden por WhatsApp y al final vamos a hacer que las consultas o las dudas que ustedes tengan nos pueda responder el ponente. Ingeniero, muchas gracias y le damos la bienvenida al nombre del capítulo de Ingeniería Civil, la Departamental Lima. Muchas gracias. Buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a hablar sobre la desalación de agua de mar y para tener una idea general del proceso que esto representa. Voy a compartir la presentación. Ok, y aquí. Ok, mi nombre es Carlos Enosaín, soy director técnico de la empresa Aquaproduct. La empresa Aquaproduct es una empresa de más de 15 años trabajando en lo que es el tratamiento de agua aquí en el Perú. Comencemos. ¿Qué debemos tener presente cuando vemos la posibilidad de hacer una planta de desalación de agua de mar? Lo primero que tenemos que tener presente siempre es lo siguiente, que si yo tengo otra fuente de agua, el uso de agua desalada siempre será la más cara. Es decir, si yo tengo un agua de un pozo, aunque sea salobre, si yo tengo un agua de un río, estas aguas siempre tendrán un menor costo de convertirlas en potable o de usarlas industrialmente que poder desalar agua de mar. ¿Cuándo vamos a desalar agua de mar? Cuando mis otras fuentes no me son permitidas para hacerlo. Es por eso, por ejemplo, que actualmente en Chile hay un gran desarrollo de desalación de agua de mar, porque la ley en Chile les dice que si tú quieres trabajar en una mina, tú no puedes usar agua que no sea la que tú mismo hayas desalado del agua de mar. Entonces, lo primero que tenemos que tener presente que una planta de desalación es realmente un sistema y no simplemente lo que a veces uno piensa en el equipo de ósmosis inversa o el equipo donde yo voy a convertir el agua salada en agua dulce o en agua, entre comillas, tipo potable. La planta completa de desalinización está compuesta por, principalmente, una toma de agua de mar. Básicamente pueden ser dos cosas. Un pozo, donde yo hago un pozo muy cerca al mar o relativamente cerca al mar, y lo que yo saco es básicamente agua de mar. O yo puedo hacer una toma para tomar el agua del mar y llevarlo hasta mi planta. El equipo de ósmosis inversa no puede tratar directamente el agua tal como me llega, por lo cual yo requiero un pretratamiento. ¿Qué hago con este pretratamiento? Acondiciono el agua para que en la ósmosis haga el trabajo que a ella le toca, que es separar las sales en el agua de mar, principalmente cloruros y sodio, del lado del producto y mandarlo a lo que llamamos el rechazo. En muchas aplicaciones, nosotros requerimos que esa agua cumpla ciertos parámetros, por lo cual el agua que yo ya separé, que ya la tengo osmotizada, ya tengo un producto de agua con baja cantidad de sales, la tengo que post-tratar. Este post-tratamiento, ¿qué puede ser? Una neutralización del pH, puede ser adicionarle algunas sales
para que el sabor del agua, cuando es aplicaciones de agua potable, el agua tenga un mejor sabor, o si tengo una aplicación industrial, por ejemplo, en una planta de energía, esta agua no cumple todavía los requerimientos de agua ultrapura que puede tener una planta de energía, de generación de energía, y lo que yo voy a poner es un post-tratamiento para volver el agua que yo tengo a la calidad específica que mi industria pueda requerir. Y de ahí, normalmente nosotros mandamos el agua a un tanque donde lo voy a almacenar. Si fuera agua potable, por ejemplo, seguramente voy a querer mantener que el tanque tenga cloro, de tal manera de que yo puedo mantener que esta agua no se contamine tanto en su almacenamiento como en su posterior desinfección. Podemos decir que esta es la base de lo que compone una planta de desalación, pero aparte de eso tenemos que tener presente, donde yo tome el agua, voy a tener que conducir ese agua hasta mi planta. Yo voy a tener que hacer un edificio, en algunos casos con plantas pequeñas lo que hacemos es instalar plantas dentro de contenedores y que prácticamente el contenedor sea el edificio, el cuarto de máquinas, donde yo voy a tener el equipo, porque recordemos que el equipo debemos de alguna manera protegerlo de las inclemencias del clima, del ambiente que tengo al costado. En un equipo de ósmosis yo lo que voy a hacer es separar. Me llega agua de mar y yo lo voy a separar en dos corrientes. Una de agua potable con baja salinidad, digamos un agua tipo potable, un agua, lo que llamamos un agua dulce, y por otro lado, otro flujo de agua, yo lo voy a retornar al mar con todas las sales que yo he quitado. En números gruesos, generalmente estamos hablando de 45% de agua que yo recupero, 55% que yo uso para retornar al mar, retornando las sales que yo he separado de mi agua potable. Por lo cual hay una línea de retorno que tengo que ver cómo lo hago. Eso es regresarlo de la caseta al límite con el mar. Luego, dependiendo de lo que me corresponda hacer, yo puedo hacer un pozo de absorción, es decir, en vez de usar un pozo para sacar agua, hago un pozo para meter mi agua salada y que se diluya dentro del mar. O me pueden pedir también que yo haga una tubería que entre hacia el mar, de tal manera de que yo mi agua de rechazo lo introduzco una cantidad de metros dentro del mar. Y por último, en muchas aplicaciones, lo que hacemos es tener un tanque de almacenamiento intermedio de agua de mar. Es decir, mi toma no manda directamente a la planta, sino lo manda a un tanque intermedio, donde yo tengo no más generalmente de 15 minutos de almacenamiento de agua de mar, y de ahí, con otras bombas, se toma el agua y se envía a la planta propiamente de desalinización. Y por último, tengo que ver cuál es el suministro eléctrico que yo voy a necesitar. Es decir, puede ser que dependiendo de la planta, para una planta pequeña seguramente voy a recibir simplemente 440, 480 voltios, es decir, baja tensión, pero cuando estamos hablando de plantas medianas o cuando están hablando de plantas muy grandes, generalmente el suministro de energía es en media tensión o en alta tensión en plantas muy grandes, de tal manera de que parte del trabajo es inclusive la reducción, los transformadores para reducir la mediana tensión en baja tensión y yo poder alimentar a mi sistema. Es decir, una planta puede incluir diversas cosas en función de lo que corresponda al tamaño y a la envergadura del proyecto. Obviamente, una cosa es hacer una planta de 100 metros cúbicos día y otra cosa es hacer las plantas de tipo municipal que podemos estar hablando de 100.000 metros cúbicos día, ¿no? Estamos hablando de dos cosas
siendo lo mismo en dimensiones totalmente diferentes. Si estoy pensando o tengo esta posibilidad, o simplemente estoy en un lugar cercano al mar y no tengo agua y comienzo a decir, ¿qué voy a hacer para alimentar al pueblo que tengo al costado, para alimentar a la industria que tengo, para alimentar al hotel que tengo? Yo tengo que comenzarme a hacer preguntas. La primera, obvia, es ¿cuánta agua necesito? Es decir, ¿cuál es el flujo por día que yo voy a necesitar? Y cuando comenzamos a pensar este tema, tenemos que decir, ¿ese flujo se da todo el año? Un clásico ejemplo es un hotel al lado de la playa, donde hay épocas del año, o uno de estos clubes de playa, donde yo tengo diciembre, enero, febrero, marzo, abril lleno, y luego tengo todo el resto del año con una cantidad de agua mucho menor. Entonces, mi flujo de agua o el requerimiento de agua es estacionario, cambia mensualmente, cambia semanalmente. Entonces, esto es una pregunta importante para tomar decisiones de cómo debo yo preparar mi sistema. ¿Qué voy a hacer con el agua? ¿Es agua de uso potable, de regadío? Yo a su vez lo voy a entregar a una empresa industrial que requiere un agua específica. ¿Debemos cumplir alguna norma? En el caso de Perú, seguramente lo que vamos a tener que cumplir es la norma peruana de agua potable, y tenemos que hacer el proyecto y el diseño de tal forma que se cumpla la norma de agua potable si esta es la aplicación. Si fuese una aplicación industrial y que requiere unas características especiales, hay que cumplir esas características especiales. ¿Qué disponemos? Yo tengo el mar, ok, pero ¿cómo puedo hacer la toma? ¿Cómo tengo playa y una zona donde yo voy a poder hacer un pozo cerca de la playa sabiendo que o pensando que voy a poder obtener agua de mar? ¿O tengo que hacer un ingreso de agua de alguna manera para poder tomar a través de una toma superficial esta agua de mar? Una vez que defino las características o tengo una idea del agua que voy a tener, ok, esta agua de mar, ¿qué temperatura tiene? ¿Qué salinidad tiene? ¿Varía la salinidad durante el año? Alguien me puede decir, oye, pero el agua de mar puede variar la salinidad. La respuesta es sí, dependiendo de dónde yo tomo el agua. Porque yo puedo tomar el agua, por ejemplo, cerca de la desembocadura de un río, algunas veces, aunque uno no vea el agua, el río sigue botando agua, aunque no sea visible, y en esa zona yo puedo tener salinidades bastante menores. Hoy en el Perú tenemos claro, de cierto punto hacia el norte, aguas tibias, de cierto punto hasta el sur, aguas frías. Todos estos son parámetros a la hora de hacer el diseño de la planta desaladora. Esta foto nos da una idea de que esto que a veces tenemos pensado, que todo el agua de mar tiene la misma salinidad, aquí vemos que eso no es cierto, ¿no? En estas zonas donde vemos una zona rojiza, son zonas de altos niveles de salinidad, ¿no? Esta zona que se ve aquí es la zona del Mar Muerto. ¿Por qué se llama muerto? Porque justamente es un agua tan salada que no permite ciertas cosas, cierta vida en él. Y tenemos en cambio otras zonas, que como se notan acá, con un agua muy azul, donde el agua de mar tiene relativamente poca salinidad, ¿no? En esta época donde escuchamos muchas veces hablar que los hielos se van derritiendo, son zonas generalmente donde tienen muy poca salinidad, relativamente hablando, el agua de mar, porque justamente el hielo que se derrite hace que baje la salinidad en esas zonas. Entonces, en el mundo,
vemos cómo hay una diferencia de salinidades a lo largo de todo el mundo. Pero no solamente a lo largo del mundo, a lo largo del Perú, vemos que también existe estas diferencias, no son tan marcadas, pero también vemos que tenemos una zona en el norte con ciertas características, una zona en el sur un poco con otras, donde vemos cómo va variando un poco la salinidad. Es decir, cuando hacemos un proyecto tenemos que tener esto en mente. Otros puntos a tener en cuenta son, ¿dispongo de agua las 24 horas del día? En muchos casos la respuesta es no, en otros casos la respuesta es sí, pero en algunos casos donde la respuesta es sí, incluso yo puedo tener en algunos lugares tarifas muy diferenciadas, de forma que en ciertas horas del día la energía me cuesta como 1 y en otras horas del día la energía me puede costar como 2 o 3. Esto hace que se tomen muchas veces decisiones de tener equipos de producción más grandes que lo que realmente se necesita, pero hacerlo que trabajen más horas cuando tenemos costo de energía bajo y que trabajen pocas horas o que no trabajen en los momentos en que tienen costo de energía alto. ¿Por qué? Porque la energía es el costo operativo más importante de una planta de desalación de agua de mar. ¿Dónde vamos a instalar el equipo? ¿Qué espacio dispongo? Todo va a depender del tamaño de planta que estemos hablando. Una cosa es hacer una planta pequeña de 100, 200, 500, 1000 metros cúbicos, que es básicamente un equipo que puede prácticamente entrar en dos contenedores, en 3 contenedores, para tener una idea de 2 contenedores de 12 metros o 40 pies, para tener una idea de tamaño. Pero cuando estamos hablando de plantas de tipo municipal, plantas de 10.000, 20.000, 30.000, 100.000 metros cúbicos día, las plantas más grandes actualmente en el mundo creo que llegan a casi 500.000 metros cúbicos día. Obviamente el espacio que se requiere es completamente diferente, es muchísimo más grande. Esto tiene mucho que ver cuando especialmente hacemos pequeños proyectos para industria, para hoteles, etcétera, y es quién va a operar el equipo. Podemos tener, obviamente en una gran planta de desalación se tiene personal experto, pero en pequeñas plantas de desalación muchas veces el personal técnico que opera la planta o que le da mantenimiento es bastante digamos, no es altamente especializado, ¿no? Entonces, también esto es un tema a tener presente, y quién le va a dar mantenimiento es otro tema importante a tener presente. Tanto quién va a operar como quién va a dar mantenimiento tiene mucho que ver con el soporte que una empresa local pueda dar al proyecto ejecutado, ¿no? Varios de los primeros proyectos de desalación de agua de mar que se hicieron en el Perú fueron equipos importados. En algunos casos se trajeron equipos de Estados Unidos, de España, que son lugares donde muchas veces se fabrican estos equipos. Se compraron a compañías internacionales, ellos instalaron los equipos, ellos pusieron los equipos a funcionar. Ellos entrenaron durante 2, 3 días, una semana a los operadores y se fueron. En muchos de estos casos, las plantas tuvieron muchos problemas. ¿Por qué? Porque realmente lo que pasaba era que no tenían soporte local y eso a la larga siempre genera un problema, ¿no? Esa es la gran ventaja de empresas que sí dan el soporte localmente de estos equipos. Cuando hacemos un proyecto, tenemos que mirar
y todo el mundo va a decir, yo quiero un proyecto bueno, bonito y barato, es decir, con bajo costo de inversión, con bajo costo de operación, fácil de operar, que sea lo más automático posible, que sea flexible, etc. Realmente nunca se dan todas estas cosas juntas, por lo cual nosotros tenemos que decidir qué es lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces empresas que lo que hacen es instalan equipos y venden el agua, ¿qué creen ustedes que es para ellos lo más importante? Para ellos lo más importante normalmente es tener un bajo costo de operación. Más que la inversión inicial, les interesa el bajo costo de operación porque finalmente a ellos lo que les interesa es operar la planta durante 5, 10, 15 años, 20 años. Les interesa tener un bajo costo de mantenimiento por lo mismo. Tal vez no les importe tanto que sea fácil de operar, porque normalmente ellos son expertos operando este tipo de planta. Sí les interesa que sea automático, porque, como todos sabemos, actualmente tratamos de tener poco personal, ¿no? Toda empresa actualmente tiene solo el personal necesario. ¿Por qué me puede importar la flexibilidad o la redundancia? El caso de flexibilidad lo podemos tratar de volver a pensar en el caso de un hotel. Yo tengo un hotel, tengo una época del año donde necesito 100 con habitaciones llenas, yo tengo una época del año que yo necesito 50 o menos, porque solamente parte del hotel está lleno. ¿Qué me conviene? ¿Tener una sola unidad grande que me dé el 100% o tener dos unidades más pequeñas, de tal manera que durante la época de alta yo hago que trabajen las dos, durante la época de poca demanda yo hago que trabaje un equipo, trabaje el otro y los voy alternando, ¿no? ¿Por qué puede ser importante la redundancia? Esto es, por ejemplo, clásico en industrias como puede ser una mina o como puede ser una generación de energía eléctrica, donde un día sin operar puede costar lo que cuesta una planta de desalación o lo que puede costar en tener algún módulo adicional dentro de la planta de desalación, de tal manera que yo puedo tener, por ejemplo, en vez de 2 plantas al 50%, tener 3 plantas al 50% y tengo 50% de redundancia. Puedo tener una planta fuera de operación, pero yo siempre puedo seguir produciendo el agua que necesito. ¿De qué va a depender? De qué tan importante puede ser mi industria. Por ejemplo, estábamos viendo un proyecto con una empresa, ellos toman agua de Ceapal, el agua les cuesta entre agua y desagüe casi 9 soles, estábamos viendo la posibilidad de poner una desaladora, que el agua les va a costar, exagerando, 3 soles, ¿no? Y la pregunta era, ¿necesito que mi agua me dé el 100%? Y la respuesta que le decíamos es no, porque tú tienes un ingreso de Ceapal, tienes parte del año donde requieres el valor total de agua que puedes necesitar, pero tienes parte del año donde solamente usas 50, 60%. Entonces, ¿vale la pena poner una planta para toda tu necesidad? O simplemente lo que hacemos es ponemos una planta que cubra el 75, 60% de tu necesidad y el resto lo sigues llenando con agua de Ceapal. ¿Por qué? Porque el tiempo que la planta no esté funcionando es tiempo donde tú no vas a recuperar tu inversión, ¿no? Entonces, la flexibilidad, la redundancia son temas que van a depender mucho de cada lugar y de cada necesidad. Es diferente si yo no tuviese, por ejemplo, la oportunidad de tener una fuente diferente de agua y que yo me pueda quedar sin agua. Ok, ahorita vamos a conversar rápidamente sobre lo que son tomas
de agua de mar. Ya lo mencionamos, dijimos que era una parte importante dentro del sistema. Si yo no tengo una buena agua de mar, muy probablemente tengo dos opciones. Un gran costo de inversión en mi pretratamiento a la ósmosis o un costo alto de operación en mi pretratamiento. La toma de agua de mar es una cosa importante. Nosotros alguna vez hemos visto dos empresas pesqueras muy cercanas una de la otra. Ambas pusieron equipos de desalación. Una de ellas nunca tuvo problemas y la otra han bebido durante muchísimo tiempo con problemas. ¿Cuál fue la diferencia? La forma que hicieron su toma de agua de mar. Ok, básicamente yo puedo tomar agua de mar de dos formas. Usando pozos o usando tomas superficiales. Entendamos que cuando hablamos de pozos podemos estar hablando del clásico pozo vertical, pero también hay muchas formas de pozos a través de pozos inclinados, galerías de infiltración, y todo va a depender de qué capacidad de agua queremos tomar. Normalmente se usan pozos para plantas pequeñas y medianas. Hay muy pocas plantas municipales grandes con sistemas de tomas de pozo. La más grande que conozco está en el Caribe, en Barbados, donde ellos hicieron en total, si mi memoria no me falla, 12 pozos para alimentar una planta de más o menos 20.000 metros cúbicos día. Pero este costo por hacer los pozos compensaba el bajo costo que tenían ellos en lo que era el costo operativo y lo que era el pretratamiento, ¿no? Y lo otro que tenemos son las tomas superficiales, que pueden ser abiertas o directas. Estas son generalmente cuando lo que tenemos son altos flujos. Las grandes plantas municipales, una de las cosas más importantes es cómo voy a yo recepcionar mi agua de mar. ¿Qué es preferible? ¿Un pozo o una toma abierta? La respuesta es, siempre van a ser preferibles pozos. ¿Por qué? Porque a la hora que yo hago el pozo, la simple arena que rodea el pozo va a funcionar como una etapa de pretratamiento. Pero ¿es tan fácil hacer un pozo? Alguna gente dice, yo hago un hueco y saco agua. La respuesta es que a veces sí. Pero, digamos, la forma más completa y técnica de hacerlo es, bueno, hacer un estudio de geofísica, de ver qué tengo en el suelo, tener una idea de cuántos metros debo yo profundizar mi pozo y de qué diámetro lo tengo que hacer, y si tengo que poner varios pozos, cuál es el espacio que tengo que dar entre pozo y pozo para poderlo hacer, ¿no? Entonces, ¿siempre se va a poder? La respuesta es no, porque no, muchas veces no tengo el espacio para hacerlo, otras veces porque el lugar donde lo podría poner es de roca y yo no puedo hacer un pozo en ese lugar. Y tengamos en presente que hay gente que es experta haciendo pozos y ellos nos pueden ayudar de gran medida cómo este debe ser hecho. Y cuidado con las descargas. ¿Qué quiero decir esto? Que si yo tengo el pozo en un lugar, igual cuando yo tengo una toma en un lugar, mi rechazo, es decir, el agua concentrada, tengo que ver, y esto me puede parecer lógico y elemental, yo debo ver que el agua de rechazo esté en lugar opuesto y normalmente que las corrientes del agua se lleven hacia otra zona el rechazo que yo estoy poniendo. En el Perú hay muchas compañías expertas haciendo pozos, algunas de ellas ya tienen experiencia
haciendo pozos cercanos al mar. Y la segunda son las tomas superficiales, ¿no? Esta es cómo se hace una toma superficial, que al final son de dos tipos diferentes. Yo puedo tener una toma directa, o yo puedo tener, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tengamos presente que cuando hacemos una toma, hay que buscar el lugar adecuado y definir el sistema más adecuado. Y voy a tener que hacer estudios, especialmente en la medida en que sean plantas muy grandes, estudios como batimetría, como algunos a veces estudios de las corrientes marinas, etc. ¿Qué es la batimetría? Como ustedes saben, es saber cómo va el fondo del mar. Siempre vamos a necesitar o vamos a preferir un fondo del mar que va bajando lentamente. Nunca nos va a convenir un mar que cae, un fondo de mar que cae bruscamente. Como les decía, las grandes plantas lo que hacen es este tipo de tomas. Los llamamos tomas abiertas. Es decir, hacemos toda una zona donde el agua entra y donde nosotros podemos tener el agua mucho más calmada y la podemos tomar de una manera más tranquila en esta zona de acá, ¿no? Implica hacer toda una obra de ingeniería. Obviamente no es lo mismo hacer una planta, como les decía, municipal, de 100.000 metros cúbicos día, que hacer pues una planta pequeña para un hotel que puede requerir 300, 400 metros cúbicos día. Entonces, estos son ejemplos de tomas abiertas. ¿Cómo es una toma directa? En una toma directa lo que se hace es preparar una tubería, normalmente de HDPE, de polietileno de alta densidad. Se prepara la tubería, se le ponen estos muertos, estos pesos, y se introduce en el mar por la zona donde queremos que la tubería vaya. Cuando ya está en la zona donde queremos que se sumerja, se le saca la tapa que se le pone en la parte, se deja que el agua ingrese y simplemente se llena la tubería, y a la hora que se llene la tubería, inmediatamente cae y queda la tubería dentro del mar, y es una toma que puede ser usada de dos formas diferentes. A veces simplemente por vasos comunicantes, para que haya una cisterna de agua que recibe el agua de mar simplemente por vasos comunicantes, o que hay una bomba que de alguna manera, generalmente son bombas que hay que tener su sistema de llenado de agua para cebarlas, que estas bombas succionen agua a través de esta tubería, que está semillena de agua, y que esa agua me sirva a mí para mi uso. Entonces, esto de acá se hace generalmente para plantas más pequeñas. Estas fotos, por ejemplo, corresponden a una planta que se hizo en Los Cabos, en México, en la zona de Baja California, para un hotel, ¿no? Era un hotel que que necesitaba en total 8.000 metros cúbicos día de agua desalada. Parte del agua lo usaban para regar sus campos de golf, ¿no? Y esta toma se hizo justamente para esa empresa, ¿no? Hace ya, esto debe tener aproximadamente ya casi 15 años que se hizo. Ok. Una forma de hacer una planta clásica de agua de mar, es lo que estamos viendo en este momento. Yo tengo un lugar donde voy a tomar el agua, que podría ser un pozo playero, un pozo cerca del mar. Estos pozos pueden tener 20, 30, 40 metros
y diversos diámetros, eso lo define el estudio de geofísica, o lo define, digamos, a veces la experiencia de la gente que los hace. Toman con bombas sumergibles, generalmente estas tipo lapicero, el agua, y lo que hacemos muchas veces es enviarlo a una primera cisterna de agua de mar cruda, ¿no? Tal como llega. En algunas aplicaciones, aquí le podemos poner alguna forma de separar arena, de tal manera de mantener la cisterna de agua de mar lo más limpia posible. En muchas aplicaciones lo que se hace es tener dos cisternas o dos tanques. En aplicaciones de flujos pequeños pueden ser simplemente tanques Rotoplas, estos tanques negros de polietileno que los fabrican hasta de 20, 25 metros cúbicos, y simplemente lo que yo hago es llenar esos tanques como pretratamiento. Nuestra recomendación siempre es que no sean tanques muy grandes. ¿Por qué? Porque los tanques muy grandes se tienden a contaminar y el agua se comienza a poner verde, es decir, comienza a tener mucha vida orgánica, y eso va a generar problemas en la planta de desalación. Va a acrecentar el ensuciamiento. En el Perú hay un caso típico, que fue una planta que está allá fue hecha por una empresa brasilera para ¿cómo se llama?, los fosfatos de allá en Bayobar. Ellos nunca querían quedarse sin agua, hicieron una poza gigante, el agua de mar llegaba a esa poza y siempre tienen problemas. ¿Por qué? Porque tienen una poza muy grande en vez de tener una poza muy pequeña solo para esta aplicación, ¿no? El agua de esta poza o de este tanque o este reservorio, como les digo, no se recomienda más de 15 minutos. Simplemente, en otras palabras, es un punto de paso a través de un sistema de bombas. Se envían a los filtros. Estos filtros pueden ser de arena, pueden ser lo que llamamos filtros de múltiples capas, pueden ser filtros de zeolitas. En función de lo que voy a tener, voy a mandar acá, aquí voy a quitarle básicamente los sólidos suspendidos que lleguen, es decir, toda partícula que llega mayor de cierto tamaño. Ese tamaño varía entre 5 y 20 micras, dependiendo del tipo de filtro. De ahí lo voy a pasar a los equipos de agua de mar, y el agua de mar el agua tratada por el equipo de agua de mar lo voy a mandar, lo voy a tener como un agua tipo potable, un agua dulce, de unas características dulce. Como el agua de mar puede ensuciar, incrustar a mis equipos, voy a adicionarle un antiincrustante. Podría usar ácido. En el Perú tratamos de no usar ácidos porque saben toda la documentación que hay que hacer cada vez que usamos ácido, por lo cual es más fácil usar antiincrustantes. Y como ya les había comentado, el agua de mar para un uso potable generalmente se adiciona hipoclorito de sodio o hipoclorito de calcio para mantener. El agua que sale de una membrana de ósmosis es un agua que ha sido desinfectada. Una bacteria tiene un tamaño molecular mucho mayor que una sal, por lo cual, si una membrana de ósmosis quita las sales, con mucho más razón quita lo que viene a ser una bacteria, por lo cual el agua a la salida, el agua producto de la ósmosis, ya es un agua sin bacterias, por lo cual dosificamos hipoclorito básicamente para que esa agua se mantenga sin contaminación en el tiempo, tanto en el almacenamiento como en su posterior distribución. Y como muchas veces el agua puede tener un sabor que a mucha gente no le gusta, le adicionamos algo que puede ser calcite, puede ser soda ash, etcétera, que es simplemente para aumentarle a veces un poquito el pH, y con eso mejora el sabor de agua de mar, ¿no? Hay gente que está acostumbrada ya a tomar, por ejemplo, en buques de la Marina de Guerra,
instalamos hace muchos años algunos equipos obviamente bastante pequeños, y ellos es el agua que están ya acostumbrados a tomar. Simplemente cuando ellos salen al mar, ponen sus equipos a funcionar y van produciendo el agua que van consumiendo en el mismo, mientras navegan, ¿no? Una segunda forma de hacerlo es no tener el tanque intermedio y mandar directamente el agua hacia la etapa de filtración y demás equipos. A mí particularmente, esto tiene generalmente una ventaja que tiene generalmente tiene un costo de energía ligeramente menor, pero a la larga, este esquema con un tanque intermedio da diversas ventajas. Una de ellas es que generalmente, dependiendo de cómo se haga el proyecto, toda esta parte, desde las bombas hasta el post-tratamiento, es normalmente responsabilidad de la empresa que hace la planta desaladora, mientras generalmente esta zona es responsabilidad de la empresa que hace la toma o que hace el pozo y que pone la bomba. Por lo cual, tener un punto en el cual acaba la responsabilidad de unos y comienza la responsabilidad de otros, siempre va a ser una opción interesante para que es claro dónde está el límite de cada responsabilidad. En algunas aplicaciones, a nosotros nos dicen, no, Carlos, yo quiero que ustedes hagan todo, nosotros hacemos todo, pero la vida real, ¿qué es? La vida real es que yo contrato al que haga esto. Me hago responsable de todo, yo contrato al que haga esto, al que haga la primera etapa, pero realmente la etapa que yo directamente hago es esta, ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, para una empresa de ingeniería o de construcción, ellos nos dicen, yo veo esto con un contratista que haga esto, te dejo el agua aquí y de aquí a acá es tu responsabilidad. Entonces las responsabilidades están claramente definidas. Acá hay una interfase que si estas bombas no dan la presión que yo necesito, yo no puedo hacer trabajar a mis equipos. Ok, ya lo hemos dicho, lo vamos a repetir. Nosotros tenemos la etapa de desalación, que es propiamente el equipo de ósmosis inversa en la tecnología que estamos conversando. Hay otras tecnologías, sí, hay tecnologías por destilación que también se pueden usar, generalmente consumen muchísima energía y generalmente solo se usan en lugares donde hay energía en forma de calor que se está botando. En el Perú, por ejemplo, ¿dónde hay? En la refinería de Hilo, ¿no? De la Sauder. Sauder, cuando tenía la planta de energía y era suyo, ellos luego la vendieron a Engie, ellos tenían vapores que salían de sus sistemas de refinación. Ellos, en esa época que necesitaban agua, pusieron una planta de desalación térmica. En nuestro caso, la planta de desalación es una planta de desalación por ósmosis reversa o ósmosis inversa, como la prefieran definir. Entonces, este es mi equipo de ósmosis y yo voy a tener un pretratamiento antes del equipo de ósmosis y yo voy a tener un post-tratamiento en función de lo que yo quiera tener como agua tratada. Va a depender de quién la va a usar. ¿Va a ser simplemente agua potable o va a tener una aplicación industrial posterior? Entonces, ¿qué es el pretratamiento? El agua del pozo, de la toma, llega con ciertas características. En este caso puede venir con sólidos suspendidos, con arenas, ¿no? Con residuos de algas, con residuos de conchitas, etcétera, que yo las tengo que
eliminar antes que lleguen a mí membranas de ósmosis inversa. Entonces, ¿qué es lo que yo muchas veces tengo? Algún sistema de rejillas para quitar todo lo grueso y algún sistema de filtración para quitar lo más fino. Recién ahí voy a alimentar a mi equipo de ósmosis. Y el agua que sale, como ya lo habíamos comentado, tiene que tener un pH un poco ácido. Necesitamos algo para neutralizarlo. Si va a ser una aplicación de agua potable, seguramente vamos a usar algo para desinfectarlo, de forma de tener el agua de la calidad que requerimos. ¿Qué tratamiento es mejor? Va a depender de qué agua tengo, ¿no? Podemos decir diversos tratamientos, no uno es mejor que el otro o peor que el otro, pero nos permite dar la calidad que yo requiero en el sistema de ósmosis. Puede ser una simple etapa de filtración. Generalmente, si yo tengo pozos, tengo una simple etapa de filtración. Cuando yo hemos hecho tomas abiertas en el Perú, lo que hemos hecho normalmente es poner 2 etapas de filtración en serie, más o menos lo que sería esta opción. Pero, por ejemplo, si alguien no puede parar y sabe que puede tener épocas con mareas rojas, la sanguaza que decimos en el país, mareas rojas, es posible que se requiera un sistema de flotación si es que yo no quiero parar durante esa semana. ¿Qué problema tengo? ¿Qué opción tengo yo para solucionarlo? Si tengo turbidez, si tengo mucha turbidez, si tengo algas, las algas pueden ser un problema en periodos de tiempo. Si yo tengo bloom de algas o red tide, o sea, mareas rojas, si yo tengo problemas de orgánicos, si problemas de aceites. ¿Esto de qué va a depender? De dónde está mi toma. Si yo tengo un pozo, generalmente todo esto desaparece y solo tengo turbideces relativamente bajas para tratar. Y es por eso que siempre que podamos hacer un pozo va a ser lo más recomendable, pero no siempre se puede. Este es un clásico sistema de agua de mar. Este es el clásico sistema que nosotros instalamos en el Perú, que implica 2 etapas de filtración en serie. Este es un agua clásica, inclusive de una toma abierta en un lugar relativamente limpio. Eso es lo clásico y lo normal que utilizamos. Pero podría verse el caso de que se requiere una etapa de flotación. Esto generalmente solo lo hacen empresas que no pueden parar en ningún momento del año. ¿Por qué? Porque el sistema de flotación lo usan 1 o 2 semanas al año y el sistema de flotación puede implicar un 20-30% más de costo de tratamiento. Ok. Un sistema de agua de ósmosis de agua de mar es básicamente esto. Nos llega el agua que ya ha sido pretratada. Tenemos una bomba de alta presión que eleva de 2 bares aproximadamente 60 bares. Estos 60 bares en esta agua, este 100% del flujo de agua con 60 bares ingresa a la membrana. Más o menos el 43% lo convierte en agua potable o en agua tipo dulce con una presión de 0.5 bares. Y el resto, es decir, el 57% restante con una presión de aproximadamente 58 bares, lo tiraría al drenaje, al mar de regreso. Pero, ¿qué son 58 bares y con un 57% de flujo? Esto, señores, se llama energía tirada a la basura. Por lo cual, excepto actualmente para plantas muy pequeñas, plantas de 30, 40 metros cúbicos o menos, nadie hace sistemas de agua de mar con esta configuración. Y lo que se hace es, ¿cómo yo uso esta energía para reducir mi costo energético? Los sistemas de ósmosis tienen diversas formas de calcular y que dependen básicamente de las condiciones del agua de ingreso.
Y esas condiciones son las que me hacen que yo tenga un pretratamiento que me las dé. Y el equipo de osmosis tienen varias condiciones de diseño. El más importante de todos es uno que se llama flux. ¿Qué es flux? Simplemente es dividir el área de las membranas, el flujo entre el área de las membranas. Creo que es evidente entender que cuanto más área de membranas tenga, yo voy a tener un flux más pequeño, es decir, yo estoy produciendo el agua de una manera mucho más sencilla. Y el otro factor importante es lo que llamamos el porcentaje de recuperación. Es decir, si me entran 100, ¿cuánto produzco y cuánto boto? Normalmente produzco alrededor del 43, 42 y boto la diferencia. Hay plantas que pueden llegar a un 50%, hay plantas muy pequeñas que a veces solamente tienen 20, 30% de recuperación. Todo va a depender, en este caso ya del tamaño. Condiciones de diseño, todos usamos estas mismas condiciones que lo dan los fabricantes de las membranas. Como les decía hace un momento, ¿qué es el flux? La relación flujo entre área, y estas son las unidades, LMH o GFD. LMH es litros por metro por hora, y GFD es galones por pie cuadrado día, ¿no? Las clásicas unidades en sistema internacional y las unidades americanas que ellos siempre usan diferentes. A max flux, ¿qué significa? Que yo tengo un diseño más agresivo, es decir, tengo menos membranas, es decir, un equipo más pequeño. Es decir, bajé mi inversión, pero consumo más energía porque tengo menos membranas y soy más susceptible al ensuciamiento. ¿Qué es el recovery o la recuperación? ¿Cuánto del 100% de agua que entra a la membrana la uso y cuánto la retorno al mar? Generalmente entre 40 y 50%. Hay diversas configuraciones. Así es, por ejemplo, cómo se ve un equipo capaz de producir 1000 metros cúbicos día, ¿no? 1000 metros cúbicos día de agua tratada equivalen a 1000 entre 24 a casi 42 metros cúbicos hora, ¿no? Es cómo se ve una planta de 42 metros cúbicos hora, que tiene más o menos 9 metros de largo, 2 metros 40 de ancho. Es una planta que yo la puedo meter, por ejemplo, en un contenedor y hacerla funcionar ahí en caso de necesidad. Y si no quiero hacer toda una obra. Y está constituida, ¿por qué? Por un filtro de cartuchos descartables, que es lo último que filtra el agua. Es básicamente un elemento de seguridad. Una bomba de alta presión, que en este caso es esta, que con lo que vamos a ver dentro de un momento, los sistemas de recuperador de energía, son los que nos dan la presión. Estamos hablando de presiones que van entre 55 bares y 65 bares, dependiendo del agua. Generalmente dependiendo de qué tan fría es el agua, ¿no? No sé si tienen la idea de estas presiones, pero para que tengan una idea, un golpe a esas presiones puede matar a alguien, ¿no? Son presiones como las que se usan en las grandes prensas hidráulicas. Estos tubos son donde van las membranas, lo llamamos portamembranas. Las membranas van adentro. Y tenemos las tuberías de alta presión, normalmente en acero inoxidable dúplex, no se usa 316 porque se corroe, y todo un sistema de control y arranque del sistema. ¿Cuáles son los componentes? Los filtros, que generalmente están hechos de PVC o de fibra de vidrio, justamente porque el agua de mar es corrosiva. Entonces, dependiendo del tamaño, podemos tener muchos de estos filtros, dependiendo del flujo. Tenemos las bombas de alta presión, que podemos usar bombas de pistones,
que tienen menor consumo de energía, pero generalmente requieren mucho mantenimiento, y las bombas más usadas son las bombas centrífugas multietápicas, como estos dos ejemplos que vemos. Esta es una bomba de marca Fetco, esta es una bomba de marca Eri. Los dos compiten y son nuestros suministradores, por lo cual ponemos ambas para que no se molesten, ¿no? Podemos usar bombas de pistones, o bombas centrífugas como estas, bombas de pistones, etc. Pero tan importante como la bomba es lo que yo le decía hace un momento. ¿Qué me hago con la energía que estoy botando? Y de eso salieron los sistemas de recuperación de energía, que los más comunes actualmente son los dos primeros. Las turbinas Pelton cada día se usan menos. Entonces tenemos sistemas isobáricos. El gran descubridor de eso es una compañía que se llama Eri. O los turbochargers, que son fabricados también por Eri o por Fetco actualmente. ¿Qué es lo que hace un turbocharger? El agua viene, llega a la bomba de alta presión más o menos con 2 bares. La bomba de alta presión sube de 2 bares a 40 bares aproximadamente. Luego pasa por este equipo y entra a las membranas con 60 bares. Atraviesa las membranas, tengo un agua producto, y el agua de rechazo, que es, como hemos ya dicho, es el 55-58% del agua, que tiene 2 bares menos, es decir, digamos alrededor de 58 bares, viene por aquí, entra a este lado de este equipo y sale con 1 bar. Este equipo, ¿qué hace? Básicamente, como se ve acá, es un eje con una turbina a un lado, o un turbocharger, y una bomba al otro. A la hora que el agua ingresa por un lado y sale por el otro, transfiere la energía a este eje, y este eje lo que hace es produce presión en este lado. Es decir, en vez de que yo tenga una bomba que entran 2 y salen 60, tengo una bomba que entran 2, salen 40, y este equipo convierte de 40 a los 60 que yo necesito. Es decir, ahorro en números gruesos 1/3 de la energía que yo necesito. ¿Ok? Esto es lo que hace que en los años, que aproximadamente ya hace 15, 20 años, la desalación bajase de precio y que pudiese ser un precio por metro cúbico de agua mucho más interesante. Y el otro sistema es un sistema que se llama isobárico. Acá falta un tramo de tubería, el agua filtrada llega y se divide en 2. La parte que tiene que ver con el producto, es decir, el 42, 43% viene por acá, y esta bomba me eleva 60 bares a este 42% del agua. El otra parte del agua, es decir, el 55, 58% viene por acá, entra a este equipo y aquí sale con aproximadamente 57 bares. Esta pequeña bomba me aumenta 3 bares y yo tengo aquí los 60 bares para alimentar. Nuevamente tengo agua producto, tengo agua de rechazo, el agua de rechazo entra a este equipo con 58 bares, sale con 1 bares, y la energía es transferida de este lado a este lado, de tal manera que produzco presión y recupero gran parte de la energía aquí. ¿Cómo este equipo se ve así? Lo interesante es cómo funciona, ¿no? Es como si fuese el revólver de una pistola. El agua ingresa y por la forma geométrica de la misma agua hace que gire. Ingresa, el agua de rechazo sale por acá, hay una parte del agua de mar que queda atrapada aquí. En la siguiente vuelta ingresa agua de mar por acá, empuja al agua, a la hora que la empuja le da presión, esta agua de rechazo queda atrapada aquí, y en la siguiente vuelta
lo vuelve a botar. Esto lo hace en un ciclo tan rápido que no nos damos cuenta, y para un observador de afuera simplemente entra agua por un lado y sale por el otro. En este lado entra agua a 2 bares y sale por aquí agua a 57 bares aproximadamente. Este aparato lo que nos permitió es transferir la energía que íbamos a tirar a la energía que me sirve para poder recuperar energía. Esto fue hecho para una planta de... El producto es F, y en F tenemos 360 metros cúbicos día. ¿Ok? Una planta de 360 metros cúbicos día en números gruesos puede ahorrar, usando este sistema, $44,000 de costo de energía. Esto es lo que hace que hoy día hayan cientos de plantas de desalinización alrededor del mundo. Este invento, de como se imaginarán, el que lo hizo hoy día es una persona extremadamente rica, ¿no? Entonces, ¿cuánto ahorramos? 51 kilowatts de energía, ¿no? Y logramos tener niveles de 2.2 kilowatts por metro cúbico, usando esta tecnología que hemos dicho que es un recuperador isobárico. Pero también podemos usar un turbocharger, que es otra forma de recuperar la energía. En este caso, podemos recuperar 31 kilowatts, es decir, un recuperador isobárico es más eficiente energéticamente hablando, lo que representa al año casi $27,000 como ahorro, haz que no tuviese este sistema. Entonces alguien podría decir, oye, entonces siempre todo el mundo usa un isobárico y no un turbo. La respuesta es no, porque todo va a depender siempre de dos factores. ¿Cuánto cuesta la energía? En el Perú la energía sigue siendo relativamente barata, uno. Y lo segundo es, un sistema isobárico puede costar un 20% más que un sistema con turbocharger. Entonces, las empresas lo que hacen es decir, esta me cuesta tanto, ahorro tanto de energía, ¿en cuánto tiempo lo voy a recuperar? ¿En cuánto tiempo voy a recuperar la diferencia de inversión? En el Perú, trabajando continuamente, puede ser alrededor de 2 años. De 2 a 3 años, ¿no? En otros lugares, por ejemplo en el Caribe, donde un kilowatt puede estar costando 0.15 centavos de dólar, este valor va a ser bastante más rápido el tiempo de recuperación. En un lugar donde la energía es muy barata, va a ser mucho más lento el valor de recuperación. Entonces, finalmente va a depender en gran medida del costo de energía. Ya hay sistemas más complejos y combinados, no lo vamos a conversar en este momento, simplemente que hay sistemas que están tratando de, con turbos, lograr altos niveles de recuperación. También hay para pequeñas plantas y sistemas isobáricos de Danfoss, pero son bastante reducidos en su aplicación. Usamos los portamembranas, son estos tubos blancos, las membranas van dentro de ello y son equipos capaces de resistir entre 1000 y 1200 PSI, es decir, 75 bares de presión, que es lo que pueden llegar a trabajar algunos sistemas. Como en algún momento les comenté, no usamos acero inoxidable 316 en los equipos de desalación. ¿Por qué? Porque las altas cantidades de cloruros en el agua de mar lo corroen rápidamente. Y lo corroen tanto en el lado de alimentación, pero imagínense donde yo tengo alta presión y lo que tengo ya es la sal concentrada. Entonces, para eso realmente lo que usamos son materiales especiales de acero inoxidable que llamamos duplex o superduplex. El duplex es generalmente un acero inoxidable 22
0.5 y el superdúplex generalmente es un 2507. Tenemos también la instrumentación que debe tener los equipos. Nuevamente, la instrumentación son básicamente medidores de conductividad para saber qué calidad de agua ingresa, qué calidad de agua tenemos, medidores de flujo para saber cuánta agua hay en el proceso, manómetros, transmisores de presión, dependiendo de qué tan automatizado es nuestro sistema, y toda esta instrumentación nos permite tener el control sobre el equipo. Un sistema isobárico requiere mucha más instrumentación que un sistema con turbocharger. Y estos son los motivos por los cuales también esta diferencia de casi 20% de precio entre un equipo y el otro, ¿no? Bueno, aparte de eso, usamos variadores de velocidad, tableros adecuados para proteger de la humedad, etcétera, ¿no? Todo el material y todos los componentes están especialmente diseñados para una aplicación que es siempre al costado del mar, por lo cual siempre va a tener el efecto brisa marina, el efecto arena, etcétera, que lo va a atacar. Así es como se ve, por ejemplo, una planta de desalación de agua de mar con un sistema isobárico. Esta era una planta más o menos de 1000 metros cúbicos día. Esto que se ven acá, estos naranjitas, son los recuperadores isobáricos. Esta de acá es la bomba de alta presión y por aquí atrás está la bomba booster. Y así, que aunque no se ve muy bien, este es un sistema similar, pero con turbocharger. Igual, acá tenemos los filtros, acá tenemos los portamembranas. Esta de acá, este tubo largo, es la bomba de alta presión. Y algo que acá no se llega a distinguir completamente es el turbocharger, ¿no? Que es acá el agua ingresa, el agua sale, el agua ingresa, el agua sale. Es el sistema turbo que nos permite recuperar la energía. Bueno, eso es lo que tenía preparado para ustedes. Estamos libres para cualquier consulta que tengan, ¿no? Bueno, ingeniero, agradecemos de antemano su participación, por su brillante exposición referente a la salubarización del agua del mar, ¿no? Prácticamente es un tema muy interesante. A veces, a estas alturas, muchos no tenemos todavía, no tomamos las medidas necesarias para poder prever todo este tipo de, que a futuro lo vamos a necesitar, ¿no? Pero, a ver, quisiera hacer unas consultas referente a estos equipos, de qué material, como usted sabe, estas plantas están cerca al mar, de qué tipo de material constan estos equipos, si son de acero o qué tipo de duración tienen estos equipos. Ok, la estructura del equipo generalmente es hecho de acero al carbono con algún tipo de recubrimiento epóxico. Generalmente para aplicaciones de agua de mar usamos aparte un recubrimiento final de poliuretano. Esto hace que la parte estructural, la parte metálica del sistema sea muy resistente a la corrosión tanto del agua de mar en sí como también del clima que tenemos al costado, ¿no? Esa viene a ser la estructura. Todas las tuberías de baja presión son normalmente de PVC cédula 80, es decir, PVC industrial, PVC pesado. Y las tuberías de alta presión son normalmente como ya lo comenté anteriormente, de un acero inoxidable especial, que está especialmente diseñado para soportar gran cantidad de cloruros en el agua, que es el acero dúplex o el acero superdúplex. Entonces, el equipo está diseñado para aguantar, digamos, las condiciones ambientales
del mar, ¿no? Obviamente el equipo va a estar dentro de un cuarto de máquinas que al mismo tiempo lo protege de las inclemencias del clima. Cuando instalamos un equipo, una de las cosas que siempre le decimos a los operarios es que si se produce una gotera debe ser eliminada rápidamente, porque eso es lo que más genera posible corrosión. Hay plantas bien cuidadas, es importante mantenerla limpia también. Como ustedes saben, también la arena genera corrosión y generalmente en estos lugares hay arena que se mueve en el mismo ambiente, ¿no? Que uno a veces ni cuenta se da y se van depositando sobre los equipos. Entonces, no hay ningún problema, estos equipos están diseñados para estar en ese ambiente. Algunos, para proyectos pequeños, algunas veces algunos clientes piden que la estructura sea de fibra para que sea más resistente al agua de mar, pero realmente eso se hace solo en equipos muy pequeños, ¿no? La mayoría de equipos están hechos de acero, la estructura está hecha de acero al carbono recubierto adecuadamente, ¿no? Con pinturas, son pinturas especiales, ¿no? Para ambientes salinos. Ya, ingeniero, otra de las preguntas es, usted hablaba que la máquina está dentro de un cuarto de máquinas, perdón, un cuarto de máquinas. Los tratamientos de las paredes en la parte civil, se utiliza qué tipo de pintura, qué consideraciones se debe tomar, porque así como un centro hospitalario tiene una pintura especial, ¿no? De repente, más que, por lo que estamos en la cercanía al mar, ¿no? De repente necesita un tipo de tratamiento, o sea, las paredes de la parte civil. Claro, básicamente lo que debemos, o sea, las paredes, igual que toda la parte civil que está alrededor, debemos hacerlo con estos cementos especiales que pueden resistir mejor el salitre, como le decimos, ¿no? Generalmente no llevan pinturas tan especiales la parte del concreto, pero sí el concreto, el cemento que se utiliza normalmente es para saber que puede estar en un ambiente cercano al mar. Cuando hacemos cisternas, que en algunos casos se hacen, las cisternas sí se les pone un recubrimiento especial, ¿no? Que es justamente, si va a ser agua potable, es un recubrimiento para agua potable, eh, que ¿cómo se llama? Que al mismo tiempo pueda cumplir el requerimiento de una cisterna. Pero no, aparte de eso, no requiere, digamos, la parte de obra civil, otro tipo de consideración. Otro de los puntos, hablando en la parte de cuánto de peso, el peso tendría esta máquina para poder tener, y ya que estamos acá al mar, de cuánto se requiere más o menos la cimentación, ¿no? O sea, la fundación o llámese una base de qué espesor promedio debería tener, ¿no? Para colocar esta máquina, ¿no? No, por ejemplo, alguno no puede ser de 20 centímetros o 40 centímetros, pues lo más recomendable en esta fase. A ver, lo primero que tenemos que tener presente es que podemos estar hablando de una máquina de 100 metros cúbicos día y de una máquina en un solo skid, de 5.000 metros cúbicos día. Es decir, yo puedo tener una máquina muy grande o puedo tener una máquina muy pequeña. Obviamente va a depender, dependiendo de qué tamaño de producción vamos a tener, va a depender el peso de la máquina. Entonces, en función del peso de la máquina se diseñará la estructura. Igual se habrá que tener en cuenta pues las características del suelo, ¿no? Generalmente no se hacen las plantas en lugares donde el suelo es muy bueno, por lo cual generalmente requieren, porque estamos generalmente cercanos al mar, por lo cual se requiere ciertas consideraciones. Por ejemplo, una planta de unos 300 metros cúbicos debe ser una planta que operando pueda tener un peso de más o menos 7 toneladas, ¿no? Entonces, va a depender todo del tamaño de la planta. Como les digo, puedo hacer un skid con un tubo o puedo hacer un skid con 36 tubos.
Entonces, los pesos van a ser muy, muy diferentes. Para una planta pequeña, hacer una base de no más de 30 centímetros es no lo normal, pero para plantas grandes sí, podría ser una estructura mucho más grande. Una de las partes donde muchas veces requiere una estructura muy fuerte es donde va la bomba de alta presión. ¿Por qué? Porque esa bomba sí puede tener cierto tipo de vibración y sí es una estructura bastante robusta, ¿no? Pero va a depender del tamaño de la planta. Ingeniero, otra de las preguntas sería, ¿cuánto sería el costo por metro cúbico de la conversión del agua del mar a, a agua? A ver, el costo de operación, sin considerar el costo de inversión, podemos estar hablando 0.5 centavos de dólar por metro cúbico, 0.6 centavos de dólar por metro cúbico, tal vez hasta 0.4 centavos de dólar por metro cúbico, ¿no? Cuanto más grande sea la planta, generalmente el costo operativo tiende a reducirse. Y esto, entre otros motivos, piénselo de esta forma. Si yo hago una planta de 300 metros cúbicos día, yo posiblemente necesite un operario por turno, digamos, y ni siquiera el 100%. Pero si yo tengo una planta de 600 metros cúbicos día, yo voy a necesitar el mismo operario por turno. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo, con la misma gente, producir prácticamente el doble, por lo cual el costo del personal tiende a reducirse, ¿no? Entonces, por eso siempre estamos hablando en estos rangos de costo operativo entre 0.5, 0.6 centavos de dólar el metro cúbico, ¿no? Cuando ya incluimos tal vez el costo de CAPEX, el costo de inversión, podemos estar hablando en una depreciación a 20 años, que es lo normal que puede durar una planta de estas, que podemos estar hablando ya de alrededor de $1 el metro cúbico, ¿no? De agua tratada, también haciendo pues la correspondiente, incluyendo costos de mantenimiento, incluyendo costos de depreciación, etc. Si en la medida en que la planta se vuelve más grande, estos valores tienden a reducirse. Ya. Ingeniero, agradecemos por su ponencia, ingeniero Carlos Senosaín Usone, por la exposición prácticamente muy brillante, ¿no? Agradecemos a nombre del capítulo de Ingeniería Civil, presidida por el presidente Elías Tapia Julca, y esperemos que contar en una próxima oportunidad. A ver si no, creo que el tiempo se nos ha ganado, a ver, de repente nos podrá ilustrar de repente ubicaciones, dónde podemos implantar estos tipos de plantas, ¿no? Recomendaciones, todo eso, ¿no? Pero vamos a coordinar y, como le digo, de antemano agradecemos vuestra participación y a todos los participantes, los que deseen obtener el certificado, tienen el número de la cuenta y esto para que ustedes puedan solicitar el certificado de participación en dicho evento. Creo que ahí la señorita Noelia, la secretaria, ha enviado un link para que se pueda inscribir como participante. Ingeniero, nada más me queda agradecerlo y lo esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias a ustedes, estamos a sus órdenes. Hasta luego. Noelia.